Hola queridas hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto poder estar compartiendo la palabra del Señor nuevamente con cada una de ustedes. La palabra de Dios siempre es edificante, tanto para uno que tiene el privilegio de poder preparar este compartir, como también para cada una de ustedes que lo pueda escuchar. Es mi anhelo y mi deseo que realmente sea de bendición para ustedes también. En el día de hoy vamos a estar hablando de Juan capítulo 6, la alimentación acerca de los 5.000 personas. Y el relato dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se habían saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Es una historia muy linda. Una vez más el Señor muestra su poder, muestra un milagro que deja asombrado a muchos. Pero hay varias cosas que podemos aprender en esta historia. Primero que nada, vemos cómo el Señor siempre buscaba un lugar para descansar, pero aún así la multitud le seguía. ¿Por qué la multitud le seguía? Porque Él hacía grandes milagros, sanaba a personas, a enfermos, dice el relato. Los escuchaba, le prestaba atención, veía sus necesidades, y era eso lo que la gente buscaba: alguien que pudiera suplir sus necesidades. A lo largo del tiempo y de la historia seguimos viendo lo mismo. La gente viene a Dios, viene a Jesús porque tiene una necesidad. Esa necesidad puede ser una enfermedad, puede ser una tristeza, un dolor, la pérdida de un ser querido en estos tiempos. Pueden ser miles de cosas: la falta de trabajo, una opresión, soledad. Pero siempre tienen la necesidad por la cual necesitan acudir a Dios. Y me impacta ver en esta historia que acudían a Dios y eran saciados. Como dice el relato, todos se saciaron después de comer y sobró. Siempre Dios va a saciar nuestras necesidades, a tal punto que nos vamos a rebosar de alegría, que nos va a sobrar y que vamos a recibir más de lo que esperábamos que Él nos diera. Esta es una de las primeras y grandes verdades que podemos sacar de esta historia. Después encuentro en esta historia 2 personas que aparecen. Eran 2 de sus discípulos. Uno de ellos es Felipe y el otro es Simón. El otro es Andrés, hermano de Simón Pedro. Felipe y Andrés eran muy distintos unos que el otro. Jesús le hace una pregunta a Felipe. Jesús, al ver la multitud, le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que todos estos coman?
¿Por qué se lo preguntó a Felipe y no a otra persona? Porque Felipe era muy organizado. Él enseguida miró alrededor y dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que todos ellos puedan alimentarse. O sea, era una persona calculadora, observadora, detallista, organizada. Siempre quería organizar, ver cómo hacer. Y Jesús se lo pregunta a él. ¿Por qué? Porque con Felipe muchas veces nos reflejamos nuestra vida. Queremos organizar todo, que todo esté bien, que todo nos salga bien, que no nos falte nada, preparar cada detalle. Y nos olvidamos que el que tiene el control de toda situación es nuestro Dios. Otra de las enseñanzas que podemos aprender es que, así como se lo preguntó a Felipe, también se lo preguntó a Andrés. Andrés era muy distinto a Felipe. Andrés vio lo que tenía a su alcance. Andrés dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? O sea, Andrés dijo: Señor, aquí hay alguien que tiene algo, pero no va a alcanzar. Reconoció la limitación. Fue sincero, vio la realidad. Había algo que podía funcionar, pero no iba a alcanzar para la gran multitud. Y me encanta y me asombra ver esta historia, porque tanto Felipe como Andrés habían visto ya muchos milagros que Dios podía hacer. Ellos no necesitaban una fábrica o una gran panadería para ir a comprar alimentos para todos. Sabían que tenían a Dios, a Jesús, que hacía milagros y que Él podía abastecer a toda esa cantidad de gente. Eran 5.000 hombres. No fueron contados ni las mujeres ni los niños, pero seguramente duplicaban esa cantidad. Pero la diferencia entre Felipe y Andrés es que Andrés dijo: Señor, tengo esto, hay esto, 5 panes y 2 peces, y no va a alcanzar, pero estás vos. Entonces se lo dio a Jesús, Jesús lo bendijo y lo pudieron repartir y todos se pudieron alimentar. A veces esto me deja una gran enseñanza. A veces lo que tenemos no alcanza, pero si es bendecido por Dios, siempre va a ser abundante y va a sobrar. Qué hermoso es ser sincero delante de Dios y decir: Señor, no puedo con todo, como Felipe, que fue lo primero que pensó. No alcanzaría nada, cierta cantidad no alcanzaría para tantos. Pero Andrés dijo: Señor, tengo poco, pero lo poco que tenemos te lo doy porque estás vos y vas a hacer el milagro. Qué hermoso es ver la sinceridad. Cuando somos sinceras con Dios y le decimos: Señor, con esto no puedo, pero si vos me bendecís, sé que voy a poder, sé que el milagro va a ocurrir, sé que todo va a cambiar. Pero lo más interesante de la historia y del relato está en el versículo 6, que dice que Jesús les dijo eso para probarles. Pero esto decía él para probarles, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Sabes? Muchas veces en nuestra vida nos ocurren cosas que nos desequilibran, que nos perdemos, que nos aturden, que nos mueven el piso, como decimos. ¿Y sabes por qué nos sucede? Porque Dios quiere probarnos. Él ya sabe lo que va a hacer en tu vida y en la mía, pero nos está probando para ver qué vamos a hacer cada una de nosotras, cómo vamos a reaccionar. ¿Nos vamos a espantar? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Vamos a perder el control? ¿O nos vamos a rendir delante de Él, diciéndole: Señor, lo poco que tengo es tuyo. Si tú lo bendices, alcanzará para mucho. Que esta enseñanza nos pueda hacer ver cómo estamos actuando o cómo debemos actuar ante cada situación. O actuamos como Felipe, desesperándonos, empezando a hacer cálculos, empezando a observar, a buscar cada detalle, a querer solucionarlo por nuestra cuenta, o hacemos como Andrés.
Lo poco que tenemos se lo entregamos a Él para que Él pueda obrar a través de eso. Pero no nos olvidemos de una cosa, que sea lo que sea que nos esté pasando, Él ya sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer en tu vida y en la mía. Simplemente espera ver tu reacción. Que tu reacción sea una entrega completa a Él. Que tu reacción sea depender de Él y no de tus propias fuerzas. Es una hermosa enseñanza y es una hermosa historia donde nos muestra una vez más los milagros de Dios, el poder de Dios y cómo Dios puede transformar una situación en una gran bendición para nuestras vidas. Queridas hermanas, de todo corazón realmente deseo que Dios las bendiga y multiplique sus bendiciones en todo sentido y en todas las áreas de su vida. Quiero orar por cada una de ustedes. Querido Dios, gracias te doy una vez más por la oportunidad que me das de preparar un pensamiento acerca de tu palabra, en el cual podemos ver que tú ya tienes planeado todo acerca de nuestra vida, pero solo esperas ver nuestra reacción. Señor, que ante cada circunstancia de la vida, tanto yo como cada una de mis hermanas, podamos reaccionar dependiendo totalmente en ti, porque tú tienes el control de todas las cosas en nuestra vida. Nos rendimos delante de ti, nos entregamos delante de ti, para que tu bendición descienda sobre nuestra vida y haga grandes milagros siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones para todas.